Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la solución del caso que ustedes pidieron que resolvamos entre todos, ¿no? Como primera recomendación siempre es que debemos leer el caso detenidamente para saber de qué se trata y qué es lo que nos pide que realicemos. Entonces, vamos con la lectura. Dice proyecto de implementación de alquiler de maquinaria agrícola. Antecedentes del proyecto. La empresa Tractomotor SRL está evaluando la implementación de un proyecto de alquiler de 10 maquinarias pesadas para arreglo de caminos y otros, con un municipio del departamento de Santa Cruz, cuyo contrato va por 5 años. Descripción del caso. El costo de cada máquina pesada es de $80,000 y estos serán depreciadas de manera lineal en 8 años. También se prevé inversión en muebles y enseres por un valor de $10,000 con una vida útil de 10 años. Equipos de computación por $5,000 con una vida útil de 4 años para la administración de los mismos. Todas las inversiones serán liquidadas al final del periodo de evaluación en $400,000. Finalmente, por la capacitación del personal operario de las máquinas y gastos legales de organización ascienden a $2,000 mismos que serán amortizados en 4 años. Entonces, esta primera parte nos hablan de las inversiones fijas y las inversiones diferidas. El capital de trabajo se estima que sería un 10% de los ingresos, los mismos que se mantendrán constantes durante el periodo de evaluación del proyecto de inversión. Es decir, el capital de trabajo va a representar el 10% de los ingresos mismos que mantendrán constantes, ¿no? 10% de los ingresos. Luego dice, se estima que se podrá cobrar por la maquinaria alquilada $4,600 por mes por cada máquina el primer año, mismo que se incrementará en $100 cada año. Es decir, el primer año cobramos $4,600 por mes y en el segundo año por mes vamos a cobrar $4,700, o sea, más $100 por mes. Por máquina también, ¿no? Mensual y por máquina. ¿Qué más dice? Los costos de operación aproximados, sueldos, combustibles y seguros, etcétera, sería de $20,000 al año por maquinaria, con una tasa de crecimiento del 5% para el año 2 y 3 y un 10% para el año 4 y 5. Además, se tendrá unos gastos administrativos y comerciales de $15,000 anuales, mismos que se mantendrán fijos a lo largo del periodo de evaluación del proyecto. Entonces, aquí ya estamos hablando de los costos operativos y gastos operativos, ¿no? Los costos de operación, ¿no? Y de los gastos de la parte administrativa. ¿Qué más dicen? Se ofrece un financiamiento bancario por un monto de $500,000 a un plazo de 5 años. La tasa es del 8% anual efectivo y 0 años de gracia, es decir, no hay periodo de gracia. Y nos pide que elaboremos por el sistema de amortización, es decir, cuando elaboremos los cuadros de amortización debemos realizarlo por el sistema de amortización francés. ¿Qué significa eso? Con una cuota fija, es decir, todos los años va a pagar el mismo importe. ¿Qué más dice? Considere que el horizonte del proyecto es de 5 años. La tasa de impuesto a las utilidades es del 25% y los analistas de inversiones consideraron las siguientes variables para determinar el costo del capital pro. Tenemos información, tasa libre de riesgo, rendimiento de mercado, sensibilidad de la empresa al mercado, es decir, el riesgo del mercado. Y como estamos en un país en vías de desarrollo, entonces tenemos que hacer un ajuste a nuestro modelo de KPM agregando lo que es el riesgo país. El inversionista del presente proyecto, para el análisis de viabilidad económica y financiera solamente se tomará en cuenta el impuesto a las utilidades, es decir, no vamos a tomar en cuenta los otros impuestos que deben ser el IVA débito fiscal, IT y el débito y el crédito fiscal, el IVA crédito fiscal. Para determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto de inversión debe calcular lo siguiente: flujo de caja con y sin financiamiento, BAN con y sin financiamiento, TIR con y sin financiamiento, TIR M con y sin financiamiento, índice rentable con y sin financiamiento, periodo de la recuperación de inversión con y sin financiamiento y periodo de la recuperación de la inversión descontado con y sin financiamiento. En base a todos los resultados obtenidos, usted invertirá en el proyecto estudiado, justifique su respuesta. Es decir, al final tenemos que emitir una conclusión si este proyecto es o no es viable financiera, ¿sí? ¿No? Entonces, decir,
este proyecto sí es viable financiera por esto, ¿no? O no es viable financieramente por esto, por esto. Muy bien, ese es el caso entonces que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir un libro de Excel. Entonces vamos a abrir un libro de Excel. Entonces abrimos el libro de Excel y lo primero que tenemos que hacer es vaciar toda esta información del PDF a un libro de Excel. Entonces vamos a empezar a vaciar. A ver. Muy bien. Entonces, las primeras informaciones. Vamos a ir en orden. La empresa está evaluando la implementación de un proyecto de alquiler de 10 maquinarias. Entonces vamos a colocar datos del proyecto de información. Inversión de maquinaria pesada. Maquinaria pesada. Ahí está. Cantidad de maquinarias. Entonces, detalle. Corte y unidad de medida. Cantidad de maquinarias. Cantidad de maquinaria 10 unidades, ¿no? 10 unidades. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Muy bien, cantidad de maquinarias 10 unidades. ¿Qué más nos dan? Costo de cada máquina pesada. Entonces aquí nos dan detalle. Detalle, importe y unidad de medida. Maquinaria. Maquinaria con un costo de unitario de $80,000. $80,000 cada uno. Cada unidad, ¿no? ¿Qué más? Muebles y enseres. Enseres con una suma de $10,000. $10,000. Aquí es también dólares cada uno. Y vamos a aprovechar aquí que me dicen que vida útil de estos
inversiones, vida útil. Vida útil. Ocho las maquinarias y 10 años, ¿no? 8 y 10 años. Vida útil, ¿no? Ahí está, 8 está en años, eso no se olvida, está expresado en años. ¿Qué más? Equipos de computación. Equipos de computación. Por la suma de $5,000. La vida útil de 5 años. Entonces ahí tenemos la inversión fija. Inversión fija. Inversión fija, aquí vamos a poner costo por maquinaria. Costo por maquinaria, ¿cuánto es? $80,000, ¿no? $80,000 es el costo por maquinaria. Costo por maquinaria, aquí vamos a poner los dólares ya. Entonces $80,000 por las 10 máquinas serían $800,000. Y esto voy a sumar. Esto también va a estar expresado en dólares. Muy bien, ahí está el monto de la inversión fija. ¿Qué más tenemos? Finalmente, por la capacitación del personal, del operario de las máquinas y gastos legales de la organización ascienden a $2,000. Entonces aquí tenemos la inversión diferida. Capacitación y gastos legales. Ganes $2,000. Gastos legales. Entonces aquí esto es la inversión diferida para que el negocio, son los egresos preoperativos que se requiere para que el negocio tenga legalmente establecida, ¿no? Entonces esto es los mismos 2,000 expresado en dólares, y esto nos pide que amorticemos en 4 años, ¿no? Mismo que será amortizado en 4 años. Aquí otra información dice: las inversiones fijas serán liquidadas al final del periodo en $400,000. Entonces aquí abajito colocamos valor de liquidación. Valor de liquidación en $400,000. Ahí está. Ese es el valor de liquidación. ¿Qué datos más tenemos? Valor de liquidación. A ver, continuemos. Capital de trabajo se estima que será 10% sobre los ingresos. Entonces,
capital de trabajo 10% sobre los ingresos. Ese es fundamental, ¿no? Entonces estamos extrayendo toda la información que nos proporciona. Luego dice, los mismos que se mantendrán constantes durante el periodo de evaluación del proyecto, pero en función de los ingresos. Se estima que se podrá cobrar por la maquinaria alquilada $460,000 por mes y por cada maquinaria el primer año, mismo que se incrementará en dólares en cada año. Entonces, vamos a ir algo quería hacer aquí, pero vamos a ver. Detalle. Importe. Unidad de medida. Costo del alquiler, es decir, el precio, ¿no? Esto es el precio de alquiler. Precio de alquiler. ¿Cuánto es? $4,600 el mes. Aunque eso tiene que quedar bien claro. Y hay un incremento mensual. Incremento mensual. Incremento mensual de ¿cuánto? De $100 año. Para el segundo año el incremento va a ser en $100. Entonces eso no debemos olvidarlo, son informaciones valiosas que nos va a servir para poder desarrollar nuestro flujo de caja. Los costos de operación aproximados, sueldos, combustibles, seguros, sería de $20,000 al año por maquinaria. Entonces, costo de operación. Operación $20,000 por año. $20,000 por año. Con una tasa de crecimiento, hay una tasa de crecimiento. ¿Todo de cuánto? Eso vamos a poner aquí abajo. Tasa de crecimiento. Crecimiento 5% para año 2 y 3. Para el año 2 y 3. Porcentaje. Hay otra tasa de crecimiento también del 10% para los años 4 y 5. Estos son para los años 2 y 3. Ahí está.
es el costo de operación por máquina, ¿no? ¿Cierto? Por maquinaria. Dólares año cada uno. Siempre es bueno aclarar. Cada uno, ¿no? Que tiene que ver combustible, los operarios y el seguro de las maquinarias. Luego dice, además se tendrá unos gastos administrativos y comerciales de $15,000. Entonces, sobre este mismo, gastos administrativos y comerciales de $15,000 anuales. $15,000 año, pero ya no es por cada, este es total, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Se ofrece un financiamiento bancario por un monto de $500,000, es decir, hay financiamiento bancario, características 5 años plazo, tasa del 8% anual. Entonces, también tenemos financiamiento bancario de $500,000, plazo 5 años, tasa 8% anual, sistema francés. Entonces, financiamiento, $500,000, tasa de interés 8% anual, plazo 5 años, forma de pago una vez año, veces año, y me pide por el sistema francés. Estas son las condiciones del crédito, ¿no? Financiamiento, esta es la deuda. Deuda. Considere el horizonte del proyecto de 5 años, tasa de impuesto 25% de utilidades. Y nos dan también una información para determinar el costo del capital propio, el modelo de KPM. Entonces, modelo de KPM. Tasa libre de riesgo, rendimiento de mercado, sensibilidad, mercado empresa, que es el riesgo del mercado, ¿no? Que es el famoso beta, riesgo país y impuestos. Entonces 3.4, 12.8, 3.4, 12.8%, 1.2 y 2.5%. Y los impuestos es el 25%.
Ahí está. Entonces esa es toda la información que lo que hemos hecho es vaciar del PDF a un libro de Excel. Ahora lo que vamos a empezar es a construir nuestro flujo. Entonces aquí le vamos a poner, esto es la hoja de datos, y aquí vamos a empezar a flujo de caja con financiamiento, porque hay deuda de por medio, ¿no? Entonces tenemos que construir un flujo con financiamiento. Pero también me pide que analicemos el proyecto sin financiamiento, y seguramente vamos a elegir una de las alternativas, si trabajar con financiamiento o 100% con aporte propio. Entonces aquí ahí está. Muy bien, entonces vamos a construir nuestro flujo de caja. Flujo de caja con financiamiento. Muy bien. Ahí está. Habíamos dicho inicialmente que el flujo de caja estaba compuesto por el flujo de inversión, flujo de operación, flujo de financiamiento y el valor terminal. Por lo tanto, vamos a seguir con la misma. Aquí lo voy a colocar. El flujo de caja con financiamiento. Flujo de caja con financiamiento va a ser igual al flujo de inversión más flujo de operación más el flujo de financiamiento y más el valor terminal, ¿no? Esa va a ser nuestra estructura del flujo de caja. Entonces empecemos con las inversiones iniciales. ¿Qué tenemos dentro de la inversión del flujo de inversión? Todas las erogación de recursos preoperativos, que se llama flujo de inversión, que está compuesto por inversión fija, diferida y capital de trabajo. Por lo tanto, vamos con el primero. Inversión fija. La inversión fija es entrada o salida de efectivo. Salida de efectivo. ¿Cuánto es el monto de inversión fija? 815.000, ¿no? 800.000 por las maquinarias, 10.000 por los muebles y enseres y equipos de computación, 5.000, 815.000. Pero como es salida de efectivo, entonces negativo. Estas son las maquinarias, ¿no? 80.000 cada maquinaria y tengo que adquirir 10 maquinarias. Muy bien. Entonces ya tenemos las inversiones. La inversión diferida. También es salida de efectivo. Entonces un negativo. Traigo la información de $2.000. Capital de trabajo. El capital de trabajo dice que representa el 10% sobre los ingresos. Por lo tanto, no puedo determinar aún este importe del capital de trabajo, sino que tengo que esperar hasta llegar a determinar los ingresos. Por lo tanto, vamos a dejar pendiente el del capital de trabajo. Luego, para calcular el valor terminal, habíamos dicho que simplemente es el valor de liquidación de los bienes del proyecto, y eso genera un efecto impositivo. Por lo tanto, vamos a colocar el efecto impositivo.
activo, ya sea pago de impuestos o ahorro de impuestos. Esto es lo que se va a llamar, a ver qué color quieren, que vamos a hacer para los luministas. Celeste. Flujo de inversión. Flujo de inversión. Flujo de inversión. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todo eso y arrastrarlo hacia la derecha, que por ahora no tenemos información del capital de trabajo, ¿no? Ni siquiera los valores de liquidación o el valor terminal. Ahora ya tenemos el flujo de inversión, excepto algunas cuentas. Ahora nos vamos al flujo operativo. Entonces ya el flujo operativo se genera cuando ya el negocio o el proyecto inicia su operación. Y para elaborar el flujo operativo, lo primero que tenemos que elaborar es un pequeño estado de resultado. Entonces, ¿cómo iniciamos para elaborar o construir un estado de resultado? Primero con los ingresos. Los ingresos va a ser a partir del año 1. Aquí me olvidé colocar los años aquí, entonces vamos a colocarlo, voy a aumentar una columna. Detalle. Detalle. Año 0. Y hasta el año 5, porque no nos olvidemos que nos pide que evaluamos un proyecto para 5 años. Aquí está, de 5 años. Entonces, para 5 años. Los ingresos es a partir del año 1, ¿no? Entonces, ¿qué me dice los ingresos? El ingreso no es nada más precio por cantidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Son 10 maquinarias que se va a alquilar y los precios que vamos a cobrar por el alquiler es de $4,600 por mes. Además, por cada maquinaria. Eso va a ser para el primer año. Para el segundo año, estos ingresos o estos precios de alquiler se va a incrementar en $100 para el segundo año, tercer año $100, ¿no? Entonces, lo que necesito determinar son los precios de alquiler para el año 2, año 3, año 4, año 5, con sus respectivos incrementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? A ver, aquí vamos a colocar para el año 2, entonces para el año 1 ya, ¿no? Año 5. El alquiler para el año 2 mensual va a ser $4,600 más $100. Para el año de 3, 4,800. Aquí algo está sucediendo, entonces fíjese, esto más esto, entonces esto es lo que tiene que cargar. 4,700 más $100, 4,800, y eso recién puedo arrastrar, ¿no? 4,600 más $100 para el
año 2 por mes. 4.700 más $100 para el año 3 por mes, y así sucesivamente. Entonces en el año 2 el alquiler mensual va a ser de $4.700, año 3 $4.800, año 4 por mes $4.900, y en el año 5 $5.000 por mes por cada maquinaria. Entonces vamos nuevamente al flujo y empezamos a determinar los ingresos. Entonces el ingreso es precio por cantidad. Precio, aquí voy a hacer algo. Voy a proyectar para los 5 años para poder arrastrar todo. Eso es para el año 1. ¿No? 4.600 para el año 1, para el año 2 4.700, y así va a ir incrementándose en $100 para todos los años, ¿no? Muy bien, ahora sí, para que pueda arrastrar la fórmula, porque si no, esto de aquí por esto de aquí no podía arrastrar. Entonces, precio por cantidad. ¿Cuál es el precio? $4.600 por cantidad. Tengo 10 maquinarias alquiladas. Precio por cantidad. Como es única información, yo voy a arrastrar para los 5 años, entonces necesito inmovilizar la cantidad de maquinarias. Pero eso me va a dar los ingresos mensuales, y yo estoy proyectando para años. Para años. Por lo tanto, eso tengo que multiplicar por los meses que tiene el año. Entonces voy a dar escape y voy a colocar esa información. Entonces aquí vamos a colocar número de meses año. $12. Ahí está, ¿no? Número de meses año. Entonces volvemos, colocamos igual precio por cantidad. Precio por cantidad 10. Eso van a ser los ingresos mensuales. Yo no lo quiero mensuales, sino lo quiero anuales. Entonces no olvidemos inmovilizar la cantidad de 10 por los 12 meses que tiene el año. Y también inmovilizamos porque va a ser una información. Entonces eso es lo que arrastramos hacia la derecha. Ahí está, ¿no? Ya tenemos proyectados los ingresos. Los ingresos. A estos ingresos hay que restar los costos variables o costos de operación. Costos de operación de la maquinaria. Y esos costos de operación me dice que son los costos de operación aproximados son sueldos, combustibles, seguros, $20.000 al año por maquinaria. Entonces igual $20.000 por maquinaria por 10. Ahí está, $200.000, ¿no? También lo quitamos decimales, pero hay algo importante que no debo dejar de pasar. Dice con una tasa de crecimiento del 5% para el año 2 y 3, 10% para el año 4 y 5. Entonces para el primer año. Para el segundo año va a haber una tasa de crecimiento del 5 para el año 2 y 3 y 10% para el año 4 y 5. Entonces para el segundo año estos 200.000 se va a incrementar en un 5%. 5%. Y no se olviden de inmovilizar el 5% porque vamos a arrastrar hacia la derecha para el año 2 y para el año 3. Pero para los años 4 y 5 el incremento va a ser del 10%.
del 10%. Y a la derecha, ¿no? Entonces está creciendo con respecto al año anterior en 10%. Entonces ahí tenemos los costos variables de operación. A eso se le llama margen bruto. Margen bruto. El margen bruto va a ser igual los ingresos menos los costos variables, pero como los costos variables ya está con negativo, entonces lo que tengo que hacer es sumarlo. 552.000 más 200.000, ¿no? 552 menos 200, 352.000, ¿sí? Porque ya está con negativo esto, ya está con este negativo. Si estuviera con positivo, entonces ahí tendría que colocar menos. Y eso hacia la derecha. A eso lo tenemos que restar los costos fijos operativos. Y eso está compuesto por gastos administrativos y comerciales. Gastos administrativos y comerciales. Que ascienden a cuánto? A $15.000 anuales. Estos sí permanecen constantes. Permanecen constantes. Por lo tanto, no hay más gastos administrativos. Por lo tanto, los costos fijos operativos llegarían a ser los mismos de los gastos administrativos y comerciales. Ahí está. Y eso se llama utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Por su sigla en inglés, EBITDA. EBITDA. Que va a ser igual, vamos a sacar los decimales, 352. Como ya está con negativo los costos fijos operativos, entonces tengo que sumar, ¿no? 337.000. Ahí está. Lo que voy a hacer es quitar todos los decimales que hay por acá. Muy bien, ahí está. A eso lo tenemos que restar lo que son las depreciaciones. Depreciación de activos fijos y la amortización de la inversión diferida. Entonces, para ello necesito calcular las depreciaciones. Aquí están. Voy a calcular sobre estos mismos para no estar haciendo otra hoja. Entonces, aquí lo vamos a colocar año 1. Ahí está. Muy bien. Hay dos maneras de calcular la depreciación que les decía. Como dice que se va a depreciar en línea recta, de manera lineal, entonces una manera es que los montos los dividamos entre la vida útil y la otra es que ese monto lo multipliquemos por el porcentaje de depreciación. Que no lo tengo los porcentajes de depreciación. Por ejemplo, ¿qué porcentaje pierde valor las maquinarias cada año si se deprecian linealmente? Entonces tendría que ser el 100% del valor dividido entre 8 años, es decir, en 12.50%. Pero como no tengo esa información, entonces lo que voy a hacer es los montos dividirlos entre la vida útil, ¿no? Que ya lo había explicado en el anterior caso. Entonces 800.000 inmovilizamos, dividimos entre 8, que también lo inmovilizamos.
Entonces ahí tenemos el monto de las depreciaciones, pero aquí hice por cada sector. Entonces vamos a hacer algo aquí. A ver, de nuevo, monto. Eso voy a arrastrar hacia abajo, que sí debe moverse, y voy a arrastrar hacia la derecha para el año, hasta el año 5, que no debe moverse las columnas, pero sí las filas. Entonces inmovilizo 3 veces, ¿no? Por multiplicado por la vida útil, lo mismo, moverse hacia abajo y no hacia la derecha. 1, 2 y 3. Dividido, no por dividido. Uno, 2, 3, dividido entre 8, 1, 2, 3. Abajo y a la derecha. Ahí está. Sumamos total depreciación. Ahí está. Esa es la información que yo voy a necesitar de la depreciación. Ahí está. Aquí vamos a colocar un total depreciación. De la misma manera hago la amortización para la inversión diferida. Colocamos igual 2000. Aquí puedo hacer una sola vez porque ya no voy a arrastrar hacia abajo, ¿no? Entonces una sola vez dividido entre 4. ¿Qué significa eso? Esta inversión diferida en 4 años se va a terminar de convertir en gasto. 500 y ya está. Pero aquí les decía que tengo un problema, ¿no? No lo estoy haciendo con una función lógica que le hice en el anterior caso, porque todos aquí me decían que eran mayor o igual a 5 años la vida útil, y mi proyecto de evaluación era 5 años, pero sin embargo la inversión diferida se tiene que terminar de convertir en gasto en 4 años, y yo lo arrastré hasta el año 5. Aquí tendría que colocarlo 0 o nuevamente colocar los años 1, 2, 3, 4 y 5 y utilizar la función lógica, ¿no? Y decir, si el año de depreciación, eso arrastro hacia la derecha, que sí debe moverse, pero bueno, hacia abajo no voy a, así que no necesito inmovilizar esto, ¿no? Porque no voy a arrastrar hacia abajo. Así que si ese es menor o igual a la vida útil, que es 4, que eso sí necesito inmovilizarlo porque voy a arrastrar hacia la derecha, punto y coma. Si esos dos son, si se cumple esta condición, entonces que el monto me divida entre la vida útil. Caso contrario, si no se cumple esa condición, que me coloque 0. Entonces ahora sí recién puedo arrastrar hasta el año 5 y me va a salir 0. Ya no lo coloqué manual como anteriormente. Entonces, total amortización, total depreciación, total amortización serían los mismos 500.000. Ahí está. Habíamos dicho que vamos a quitar decimales. Muy bien. Y lo único que me falta es determinar los valores libres. Valor contable. Valor libre. Que el valor libre no es nada más el monto menos la depreciación acumulada, es decir, la suma de las depreciaciones de los 5 años. $300.000 abajo, y esto también la sumatoria. Ahí está, ¿no?
Entonces tiene una vida útil de 10 años. Valor de 10.000 se depreció por 5 años, cada año pierde valor $1.000 y tendría un valor contable al final del año 5 de $5.000. Lo mismo realizó con la amortización de la inversión diferida. El monto de 2.000 menos la sumatoria de las amortizaciones de los 5 años y me va a dar 0, ¿no? Obviamente que ya se terminó de convertir en gasto, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces esas informaciones es la que tengo que llevar. Entonces siempre me acostumbro a guardar, no se olviden que deben guardar siempre cada 5 minutos. Entonces lo vamos a guardar y lo vamos a llevar. Esto se llama caso proyecto de inversión. Inversión caso camionetas. Caso camionetas. ¿Dónde lo voy a guardar? A ver, en proyectos, ¿dónde están? Proyectos, casos prácticos. Aquí la vamos a guardar. Proyecto caso camionetas. Muy bien. Esto. Ahora sí. Entonces vamos y traemos esa información. Colocamos igual menos las depreciaciones. Hasta el año 5, amortizaciones. Ahí está. Entonces eso se llama utilidad operativa, o por su sigla en inglés, EBIT. Entonces eso va a ser igual el EBITDA menos depreciaciones y menos amortización. Como ya están con negativo esto, entonces lo que tengo que hacer es simplemente sumar 234.500. A eso lo resto los intereses. Pero para restar los intereses necesito elaborar mi cuadro de amortización. Mi cuadro de amortización. Entonces lo voy a hacer sobre este mismo cuadro para no irnos a otro. Entonces, cuadro de amortización. Ya que están los datos aquí, ¿no? Detalle. Vamos a tener pago de cuota, pago de cuota, pago de intereses, pago de capital y el saldo de la deuda. Muy bien, ahí está. Esto voy a hacer un poquito más. Muy bien. A ver, un poquito más. Ahí. Entonces, para el primer año, pago de cuota. La función pago. Tasa, ¿cuánto es la tasa? 5%. Punto y coma. Plazo, el plazo es 10 años. No, estoy mal. Es aquí abajo. Entonces lo traemos esto. Ahí está. Ahí. Pago. Tasa 8%. Forma de pago es un año, no hay problema.
NP del plazo 5 años, valor actual que es la deuda, y la deuda ya mucho siempre que es negativo, ¿no? Entonces no se olviden de inmovilizar toda la información porque voy a arrastrar hacia la derecha, es decir, cada año se tiene que ir a pagar al banco la suma de 125.228 hasta el año 5. Luego de la misma manera el pago de intereses, pago IN, tasa 8%, inmovilizo, punto y coma. El periodo me está pidiendo de qué año, entonces aquí tengo que colocar año 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces nuevamente igual, pago IN, tasa 8%, periodo, en este caso quiero del periodo 1, plazo 5 años y deuda $500.000. Y a la derecha. Y finalmente el pago de capital. Pago el principal, tasa nuevamente, punto y coma, ¿de qué periodo? Del periodo 1, plazo 5 años, punto y coma, valor actual, que es la deuda siempre con negativo. Y a la derecha. Como ustedes podrán ver, la suma de intereses más capital tiene que dar la suma de la cuota, ¿no? 125.228 de intereses más pago de capital. Saldo. Después de pagar mi primera cuota, el saldo de mi deuda sería lo que me presté menos lo que pagué de capital, es decir, lo que viene a reducir mi deuda. 414.772. Saldo para el año 2 va a ser saldo anterior menos el pago de capital del año 2. Y eso podemos arrastrar recién hacia la derecha. Y sin olvidarnos que en el último periodo tiene que dar 0, ¿no? Entonces aquí se lo voy a poner la función que utilizamos para que ustedes lo puedan tener. Tasa, plazo y deuda. Aquí estuvo tasa, periodo, plazo y deuda. Aquí de la misma manera, tasa, periodo, plazo y deuda. Y finalmente el saldo de la deuda era saldo anterior menos pago de capital. Ahí está. Muy bien, esas son las funciones que hemos utilizado para elaborar nuestro cuadro de amortización. Entonces, ya tengo esa información, ahora nos vamos a alimentar nuestro flujo. Intereses. Los intereses va a ser igual, los intereses del cuadro de amortización, pago de intereses, 40.000. Como es salida efectivo, entonces negativo. Eso se llama utilidad antes de impuestos. Ahí está. Que va a ser igual la utilidad operativa menos los intereses. ¿Por qué estoy sumando aquí? Porque vuelvo a repetir, ya está con signo negativo los 40.000, ¿no? 194.500. A eso hay que restar lo que se llama los impuestos, ¿no?
los impuestos. Los impuestos, no se olviden, es el 25% de la utilidad antes de impuestos. Entonces colocamos igual, los impuestos son salida de efectivo, utilidad antes de impuestos por, nos vamos a datos, 25%. Eso inmovilizo. Y a la derecha, ahí está. Y eso se llama utilidad del periodo. Utilidad del periodo. Ahí está. Que va a ser igual a la utilidad antes de impuesto menos los impuestos. Pero como los impuestos ya está con negativo, entonces sumamos 145.875. Bien, entonces ya tenemos construido nuestro estado de resultado. Al estado de resultado hay que sumarlo todas aquellas partidas que no te hayan generado movimiento efectivo de las cuentas del estado de resultado. En este caso, las que no generan movimiento efectivo son estas dos cuentas, ¿no? Que lo restamos por efectos impositivos, que estos me generan un escudo fiscal. Hacen que yo pague menos impuestos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no lo resto la depreciación y amortización? Ya no voy a pagar impuestos de 48.000, sino que de 74.000, ¿no? Ahí está el efecto impositivo. Por lo tanto, pero como no genera movimiento efectivo, lo que tengo que hacer es sumar. Como ya está con negativo aquí, coloco otro negativo para que menos por menos sea más. Y esto a la derecha. Y también lo tengo que sumar los intereses después de impuestos. Después de impuestos. Porque los intereses no son parte de los costos o gastos operativos, sino que la empresa busca financiamiento externo por necesidad de capital. Por lo tanto, como los intereses también son deducibles de impuestos, entonces lo tenemos que añadirlo o sumárselo después de impuestos. Entonces, 40.000, que está con menos, porque para que sea positivo, menos por menos más, por 1 menos el 25%. Inmovilizo el 25% y eso hacia la derecha, ¿no? Y eso va a ser lo que se llama el flujo operativo, flujo de operación o flujo operativo, como quieran llamarlo. Ahí está, color de blooming, celeste. Entonces sumamos. Ahí está, ya tenemos el flujo operativo. Ahora lo que nos falta completar es el flujo de financiamiento. El flujo de financiamiento va a existir siempre y cuando haya capital externo, es decir, capital externo, financiamiento externo, ya sea mediante deuda bancaria, emisión de bonos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que va a haber es un ingreso de capital. Un ingreso de capital que se va a dar en el año 0, ¿no? Para poder comprar las maquinarias seguramente. Y eso es el monto del financiamiento, que viene a ser $500.000. Luego vamos a tener un pago de capital. Una vez que nos otorgue el banco ese financiamiento, tenemos que pagar año tras año esta obligación que tenemos. Entonces, pago de capital. Y vamos a tener el pago de intereses. Pero vuelvo a repetir, pago de intereses después de impuestos. Después de impuestos. Después de impuestos. Pago a capital. Tenemos un solo cuadro de amortización, entonces aquí es mucho más fácil, ¿no? Salida de efectivo. Y los pagos de intereses también es salida de efectivo, que ya tenemos aquí los intereses después de impuestos. Entonces traemos eso mismo. Y eso es lo que se va a llamar flujo de financiamiento. Flujo de operación.
flujo de operación, flujo de financiamiento. Entonces va a ser igual los 500.000 hacia la derecha. Muy bien. Y finalmente vamos a tener el flujo de caja financiero. Flujo de caja financiero. Que el flujo de caja financiero va a ser igual la suma de flujo de inversión, flujo de operación y flujo de financiamiento, los tres colores de Blooming. Pero aún nos falta pendiente, aquí está, ¿no? Flujo de inversión, operación, financiamiento, nos falta el valor terminal. Además nos faltaba determinar la inversión en capital de trabajo, ¿no? Para dar inicio al primer ciclo. Entonces nos dice que el capital de trabajo era al 10% sobre los ingresos, que estos permanecen constantes a lo largo del proyecto, según los ingresos. Por lo tanto, vamos a abrir una hoja de Word. Y voy a editar qué ecuación se utiliza. Aquí ya no lo voy a detallar porque ya ustedes lo saben, ¿no? Inversión en capital de trabajo era igual a menos el porcentaje del capital de trabajo multiplicado por los ingresos del año 1 menos los ingresos del año 0. Entonces esto era la ecuación para determinar el capital de trabajo, ¿no? Entonces ahí lo vamos a colocar. Entonces la inversión en capital de trabajo va a ser igual, dice, a menos el porcentaje del capital de trabajo que representa el 10% de los ingresos. ¿Dónde está? 10%, inmovilizamos eso porque vamos a arrastrar para los 5 años, por paréntesis, volvemos al flujo, año 1, ingreso del año 1, menos el ingreso del año 0. Entonces se requiere un capital de trabajo para dar inicio al ciclo de 55.200 y esto arrastramos hasta el año 5. ¿Qué significa? Adicionalmente, para cada uno de los años necesito invertir adicionalmente de $1.200. Vamos a quitar los decimales. Ahí está, $1.200, ¿no? Porque mis ingresos son variables, ¿no? A medida que yo aumenta mis ingresos, voy a requerir más capital de trabajo. Y al año 5, en el año 5, que es el final del periodo de evaluación, se recupera la totalidad de la inversión en capital de trabajo, que es de $60.000. Muy bien, ahora necesitamos determinar finalmente el valor terminal, ¿no? Para así determinar nuestro flujo de caja con financiamiento. Valor terminal. El valor terminal es el valor de liquidación del proyecto. Y este proyecto se va a liquidar al final del periodo de evaluación en $400.000. Entonces volvemos al flujo. Los $400.000. Ahí está, un ingreso de efectivo, ¿no? Liquidamos todos estos bienes en $400.000 y eso me va a generar un efecto impositivo. Y vamos a editar la ecuación también para ya no entrar a mayor detalle. El efecto impositivo habíamos dicho que es igual a los impuestos por valor de liquidación menos valor de uso.
Entonces el efecto positivo en el último año va a ser igual menos el impuesto, que es el 25%, 25% por paréntesis, volvemos al flujo, valor de liquidación, que es 400.000, menos valor libros, que viene a ser valor libros en depreciaciones, 305.000. Entonces hay un pago de impuestos de 23.750, que es por la diferencia entre el valor de liquidación y el valor contable, ¿no? Entonces nos cercioramos que esté sumando todo. Ahora sí tenemos flujo de inversión, operación, financiamiento y valor terminal. Con eso puedo determinar mi flujo de caja financiera. Entonces, flujo de inversión más flujo de operación más flujo de financiamiento, es decir, sumando los tres colores de Oriente. Entonces ese color no se puede ver, vamos a elegir otro color. Vamos a elegir el negro. Ahí está, flujo de caja financiera, ¿no? Ahí está. Ya tenemos entonces construido nuestro flujo de caja. Una vez construido nuestro flujo de caja, lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras técnicas de evaluación, ¿no? Nuestras técnicas de evaluación. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de evaluación? Entonces aquí colocamos detalle, técnica de evaluación, técnicas de evaluación, técnica de evaluación. Tenemos el importe, o valor, tenemos la unidad de medida, el criterio y la interpretación, ¿no? Interpretación. Dentro de la técnica de evaluación que tenemos el BAN, la TIR, valor actual neto, conocido como BAN, la tasa de interna de retorno, conocido como la TIR, la tasa de interna de retorno modificado, tasa interna de retorno modificado, que se llama conocido como TIR-M. Luego tenemos índice de rentabilidad, conocido como IR. Tenemos el periodo de recuperación de la inversión, conocido como PRI, y tenemos el periodo de recuperación de la inversión descontado. Ahí está. Entonces, esas son nuestras técnicas de evaluación.
para determinar esta técnica de evaluación necesito una tasa de descuento, ¿no? Entonces una tasa de descuento. Entonces necesito el costo de capital propio. Costo de capital propio. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el criterio? ¿Cuándo se acepta el proyecto con el BAN? Cuando el BAN es mayor a 0. Entonces colocamos sí. Si el valor del BAN es mayor a 0, entonces se acepta el proyecto. Caso contrario, se rechaza el proyecto. Ahí está, ¿no? Aquí tienen que realizar la interpretación, ¿no? Es decir, ¿cómo sería la interpretación? El proyecto me genera recursos adicionales en términos de hoy de 325.607, después de cubrir la inversión inicial, los costos y gastos más el costo de oportunidad, que es de 17.18%. ¿Vamos? Tasa interna de retorno. Entonces la tasa interna de retorno va a ser igual TIR
agarro los flujos, esto sí, desde el año 0 hasta el año 5, es el rendimiento que me está generando el precio. Esto se mide en términos porcentuales, ¿no? 44%. ¿Cuánto exigía yo mínimamente? 17.18. ¿Cuánto está generando? 44%. Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación mediante la TIR? Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, entonces acepta. Caso contrario, se rechaza, ¿no? Entonces también la realizan la interpretación. La TIR M. Para la TIR M me va a pedir una información que es la tasa de interés, el costo de la deuda. Costo de la deuda. El costo de la deuda es la tasa de interés del 8%. Esa información adicional entonces la vamos a agregar. Voy a asumir que el financiamiento requerido en los periodos de que el negocio empiece a funcionar, vamos a solicitar al 8%. Entonces, tíreme valores, nuevamente los flujos, punto y coma, tasa de financiamiento 8%, punto y coma, tasa de reinversión. Habíamos dicho que la tíreme corrige algunos errores o supuestos que asume la TIR erróneamente, ¿no? Entonces es 33%. Esto se mide en términos porcentuales. También el proyecto se acepta mediante la TIR M si es mayor a la tasa de descuento, ¿no? Caso contrario, si es menor a la tasa de descuento, se rechaza. Si es igual, es indiferente. De la misma manera la interpretación. Es decir, el rendimiento que genera realmente el proyecto es mayor que 17.8, mayor que el costo del capital propio. Índice rentabilidad. ¿Cuánto me genera por cada $1 invertido el proyecto? Entonces, BNA. Tasa. Los valores desde los flujos del año 1 hasta el año 5, es decir, quiero actualizar los flujos a partir del año 1 al día de hoy, ¿no? Con una tasa de descuento del 17.18%. Ese flujos actualizados al día de hoy lo tengo que dividir entre la inversión inicial. Como la inversión inicial está con negativo, entonces para que sea positivo lo coloco negativo, para que sea menos por menos más. Ahí está, esto está expresado en dólares. ¿Qué significa eso? Por cada $1 invertido en el proyecto, esto me genera $1.87. ¿Cuál es el criterio de la evaluación mediante el índice de rentabilidad? Si el índice de rentabilidad es mayor a 1, ¿no?, se acepta el proyecto. Caso contrario, se rechaza el proyecto. En este caso es mayor a 1, se acepta el proyecto. Continuamos. Periodo de recuperación de la inversión. Entonces, para ello necesitamos el flujo de caja acumulado. Entonces vamos a agregar 4 filas. Entonces aquí colocamos flujo de caja acumulado. Flujo de caja acumulado. A ver, vamos a echarlo maquillaje. Ahí está, vamos a echar pinta. Muy bien. Flujo de caja acumulado. Entonces va a ser igual el flujo de la inversión más el flujo del año 1. El flujo acumulado para el año 2, flujo acumulado anterior, más el flujo del año 2. Quito decimales y eso arrastramos hacia la derecha, ¿no? Y de la misma manera, lo que voy a hacer es, para el flujo de recuperación de la inversión descontado, entonces necesito el flujo de caja descontado. Entonces lo primero que hago es determinar el flujo de caja descontado, luego el flujo de caja acumulado descontado, el flujo de caja acumulado descontado. Lo mismo echamos un poquito de maquillaje.
Ahí está. Entonces año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Van a ser los años. Ahí está. Este flujo, que es la inversión inicial, ya está en el año 0. No hay que realizar ninguna operación. El flujo de caja del año 1 hay que actualizarlos al día de hoy. Entonces 1 dividido, ¿no? El flujo dividido entre 1 más la tasa de descuento, 17.18%. Y movilizo eso porque voy a arrastrar a la derecha. Elevado a un periodo, porque necesita actualizar por un periodo. Entonces, fíjese, el flujo de 161.947 que está en el año 1, al día de hoy, vale 138.203. De esa manera, el flujo 2 actualizo al día de hoy por 2 periodos. Y el flujo que se encuentra en el año 5, actualizo por 5 periodos para el día de hoy, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes no puede encontrar en sus máquinas este elevado, entonces podrían utilizar también la siguiente función. Entonces el flujo dividido entre potencia 1 más la tasa, y movilizamos la tasa, punto y coma 1 y cierro paréntesis, y no va a cambiar el importe, debería ser el mismo, ¿no? Entonces otra manera, ¿no? Muy bien, ya tenemos el flujo descontado al día de hoy. Ahora sí, el flujo de caja acumulado descontado. Inversión más el flujo del año 1 descontado. Flujo acumulado para el año 2, flujo acumulado anterior, más el flujo de ese año. Y eso lo que podemos hacer es arrastrar hacia la derecha. Muy bien. Entonces, una vez que tengamos esos flujos de cajas acumulados, voy a calcular el periodo de recuperación de la inversión. Primero, sin tomar en cuenta el valor del dinero en tiempo. Colocamos igual. ¿Cuántos flujos acumulados negativos tenemos? 2. Más, paréntesis, el flujo de caja acumulado negativo antes de la recuperación, que es de 48.000. ¿No? Como está con negativo, para que sea positivo lo coloco negativo. Dividido entre el flujo de caja del año siguiente. Es decir, en el año 2, al final del año 2 me falta recuperar 48.000 de mi inversión. Esos 48.000 tengo que sacar del flujo del año siguiente, que es el año 3. Entonces, fíjese, mi flujo se recupera, la total de mi inversión se recupera en 2.3 años. Esto está expresado en años. Es decir, si yo recupero en menos años es mucho mejor, ¿no? Entonces, lo mismo tienen que interpretar aquí. Ahora, el periodo de recuperación de inversión tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Cuántos flujos acumulados hay? 3 negativos, ¿no? 3, 1, 2, 3. Más, menos el flujo de caja acumulado descontado antes de la recuperación de 16.127, dividido entre el flujo siguiente, 80.000, en 3.20 años. Es decir, si tomamos en cuenta el valor del dinero al tiempo, la totalidad de mi inversión se recupera en 3.20 años. Entonces ya tenemos calculado las técnicas de evaluación. Entonces vamos a ir a nuestro caso. Ya tenemos flujo de caja con financiamiento, BAN con, TIR con, TIR-M con, índice con. Todas las técnicas ya calculadas con financiamiento. En base a todos los resultados obtenidos, usted invertiría en el negocio o en el proyecto de estudiado. Justifique su respuesta. ¿El proyecto es viable financieramente? Sí es viable financieramente. ¿Por qué? Entonces, en este caso, el proyecto sí se debe aceptar. ¿Por qué se debe aceptar? Porque el BAN es mayor a 0, la TIR es mayor que la tasa de descuento, la TIR-M es mayor que la tasa de descuento, el índice de rentabilidad es mayor que 1. Recuperamos nuestro proyecto en 2 y 3 años, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo en 3.20 años. ¿Qué significa eso?
A ver, ¿en cuántos años y meses para hacerlo exacto? Menos 3 por 12. Menos 2 por 30. Es decir, mi proyecto se recupera tres años, 2 meses y 12 días. Es decir, mi proyecto se recupera en 3 años, 2 meses y 12 días, ¿no? Entonces el proyecto sí es viable financieramente porque mis técnicas de evaluación me dicen que son aceptables mediante esta técnica de evaluación. Muy bien, una vez emití una conclusión con financiamiento, ahora también nos pide que evaluemos este mismo proyecto pero sin financiamiento, es decir, 100% con aporte propio. Entonces lo que ocasionaría que tendría que volver a elaborar un nuevo flujo y aplicar las nuevas técnicas de evaluación, pero ya sin financiamiento. ¿Qué significa eso? Con el aporte propio del 100%. Entonces, para no hacer la misma operación y demorarnos otros tantos, que son creo que más, a ver, de hora y 32, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar esto, esta hoja libre. Entonces lo que vamos a hacer, clic derecho, mover o copiar, crear una copia y mover al final. Entonces este flujo de caja va a ser flujo de caja sin financiamiento. Sin financiamiento. Caja sin financiamiento. Este flujo de caja era con financiamiento. Entonces esto va a ser sin financiamiento. Sin financiamiento. Si es un flujo de caja sin financiamiento, es decir, 100% con aporte propio, entonces ya no habría flujo de inversión. Entonces va a estar compuesto mi flujo de caja sin financiamiento, el flujo de inversión, operación y el valor terminal. ¿Qué significa eso? Que tengo que eliminar de mi estado de resultados los intereses, ¿no? Elimino esto. Entonces elimino esto y la utilidad de impuestos va a ser igual, evita menos depreciaciones y amortizaciones. Ahí está. Elimino del flujo operativo los intereses después de impuestos y también elimino el flujo de financiamiento. Esto ya está, a ver, sí. Entonces aquí se eliminó el flujo de financiamiento. Simplemente vamos a tener ya no un flujo de caja financiero, sino un flujo de caja económico. Ahí está. Entonces vamos a tener un flujo de caja económico. Ya lo tenemos construido nuestro flujo de caja sin financiamiento. Ahora lo que yo quiero es evaluar sin financiamiento y además cuento con un flujo de caja sin financiamiento. Por lo tanto, voy a seguir utilizando como tasa de descuento el costo del capital propio, que ya está calculado. Entonces, si nosotros evaluamos nuestro proyecto sin financiamiento, también el proyecto es viable financieramente, porque sigue siendo un BAN mayor a cero, seguimos teniendo una rentabilidad mayor a la tasa de descuento, ¿no? 26 es mucho mejor que el 17.18, 22 es mejor que el 17.18, además el índice de rentabilidad es mayor a 1. En caso de nuestros flujos, ¿no? Ahí están, esto es 3, ¿no? 3 flujos periodos negativos, pero ya aquí no. 3.13, 4.79, ¿cuántos flujos acumulados negativos hay? 4. Entonces aquí
4, pero fíjense que ya está corregido, ¿no? 4.79, pero lo vamos a corregir nosotros, 4.79. Ahí está, en 4.79 años se corrige, entonces ya 4.36. ¿Qué significa eso? 4 años. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí, claro, menos 4 es aquí. 4 años, 4 meses, y aquí es menos 4. 10 días. Entonces mi proyecto se recupera en 4 años, 4 meses y 10 días. Entonces el proyecto también es viable financieramente si trabajáramos con 100% aporte propio. Pero si tendríamos que decidir si trabajar con o sin financiamiento, si comparamos el BAN y la TIR de ambos flujos, el que mejor resultado tenemos es el BAN con financiamiento. 325 es mejor que 202. 44% es mejor que por 26%. Y eso habíamos dicho por qué se dan. Básicamente porque el financiamiento externo me genera dos efectos directos en mi flujo. Uno es que los intereses que yo pago a los bancos por el financiamiento externo hace que yo pague menos impuestos, ¿no? Esto hace que yo pague menos impuestos. ¿Qué pasará si yo no pagara estos intereses, si no hubiera financiamiento externo? Fíjese, estoy pagando de impuestos 58, que eso es lo que está sucediendo aquí, 58. Ese es el primer efecto. Ese pago de intereses hace que me genere un escudo fiscal, un ahorro de impuestos, ¿no? Y lo otro es que el financiamiento externo reduce mi inversión inicial, ¿no? El ingreso de capital que tengo en el año 0 por el financiamiento externo reduce mi inversión inicial. De 872.000 reduce a 372.000, mientras con el sin financiamiento mi inversión inicial es 872.200. Entonces, en conclusión, el proyecto sí debemos trabajar con financiamiento externo, ¿no? Porque tenemos mejores resultados que el sin financiamiento, ya por los motivos mencionados. Entonces aquí concluimos en la solución de este caso camionetas.